Hace algunas semanas desmonté un microondas que estaba averiado, pero sí que mantenía algunas piezas en perfecto estado. En este caso vamos a rescatar la consola, o sea, lo que es el display y todos los botones, porque con ello vamos a hacer un temporizador programable. Sí, en este caso lo hemos usado para gestionar dos puntos de luz 220 voltios que podemos programar indistintamente el tiempo que queramos. Pero antes os voy a presentar el patrocinador del vídeo. Es Outsource, una página web donde podréis comprar vuestros componentes electrónicos. Hay resistencias, condensadores, tristores, de todo tipo de componentes electrónicos y mucho más. También podréis pasar los archivos Boom para realizar el pedido automáticamente, y si os registráis ahora tendréis bonos y cupones, además de la posibilidad de descargarse la aplicación para el smartphone. Una vez que tenemos la consola en nuestras manos, nos daremos cuenta que en la parte delantera tenemos el display y un montón de botones, de los cuales usaremos algunos sí y otros no, y por la parte trasera tenemos toda la electrónica, pero en este caso, como seguro que os pasará a vosotros, no sabemos muy bien cómo están estructuradas esas tarjetas o esas placas de circuitos electrónicos. Vemos que en una está el display y lo que es un microprocesador que gestiona todo lo que es el programa, funciones y tiempos, y luego tenemos otra placa que simplemente sirve para lo que son los botones y esta rueda central que es la de ajuste de tiempo. Teniendo claro cómo está más o menos estructurada la electrónica, es bien sencilla. Vamos a respetar la carcasa inicial, aunque podríamos hacer una de nuevo, pero creo que para este proyecto no va a ser necesario. Nos centraremos más o menos todo lo que son las conexiones, van a ser realizadas en la del display, ahí está. Y un bus vemos que une una y otra, hay que tener cuidado que no se nos rompa. Vemos un conector que pone AC input, por lo tanto los 220 voltios que alimentan el circuito van ahí. Vemos un transformador, algún condensador, diodos, un zumbador que es lo que pitará. Vemos un par de relés y en la parte superior el microprocesador, transistores y alguna resistencia más, y otro conector que también veremos más adelante. Como he dicho, voy a conservar la carcasa original porque creo que es la mejor opción, así que voy a volver a montar todo como estaba y procedemos ya a transformar esta consola de microondas en un temporizador. Lo primero es que voy a quitar el plástico este que protege un poco los pines, porque el conector original lo deseché, no lo tenía que haber desechado, así que tendré que apañarme con una regleta de estas de electricista que justo viene a la medida. Vale, pues teniendo esto ya aislado y que no va a producir ningún cortocircuito ni es peligroso, ya ponemos el cable eléctrico. Cualquier cable de cualquier electrodoméstico nos va a servir, simplemente que alimente esos 220 y a ver qué sucede al alimentar. Inicialmente se enciende, hace un pequeño pitido como cuando encendíamos el microondas por primera vez, pero no se ve muy bien el display. Voy a apagar la luz para que veáis que podemos manejar lo que es el tiempo y nos da un total de 59 minutos, pero al darle a Start no va, el Reset sí, pero el Start no. ¿Por qué? Porque detecta que las puertas del microondas están abiertas, por lo tanto tenemos que trampear o engañar al cerebro de la máquina para que piense que están las puertas cerradas. ¿Y eso cómo se hace? Pues súper sencillo, con este otro conector. Si está en abierto, piensa que está el microondas abierto, por lo tanto no se pone en marcha, y cuando está en cortocircuito, ahí detecta como que las puertas están cerradas y ya empieza a contar de forma regresiva, como cualquier microondas. Una vez que quitamos el corto, pone pause. Es como si hubiéramos abierto las puertas. Y como he hecho anteriormente, tengo que quitar el protector este de plástico porque el conector no lo tengo, y usaré otra ficha o regleta de electricista. Para el cortocircuito voy a usar un interruptor, ya que de esta forma me permitirá el ponerlo en corto o en abierto cuando yo quiera, hacer una especie de pause a mi temporizador. Vamos a ver qué tal funciona. Ahí vemos que no funciona y al cortocircuitar
se pone en marcha. Por lo tanto, nuestro temporizador por ahora funciona y ya digamos que hace todo su funcionamiento correcto. Siguiente paso es saber los relés si están normalmente abiertos o normalmente cerrados. En este caso están normalmente abiertos porque solo están cerrados, o sea, hacen continuidad cuando el temporizador está en marcha. Una vez que llega a 0 y ya queda en reposo, ya está abierto el circuito, por lo tanto no conduce la electricidad. Así que una vez que está detectado eso, tenemos que saber cada uno qué es. Uno es el que activa el microondas, o sea, el calentamiento del plato por microondas, y otro es el del grill. Podemos poner uno, otro o los dos a la vez. De acuerdo, ya tenemos todo claro, así que empezamos a poner cada cosa en su sitio. Vamos a poner el interruptor en el frontal y el cable eléctrico en un lateral. Para ello usamos una Dremel, que si no tenéis es una herramienta súper útil para todo lo que son manualidades. Viene con un montón de discos, taladritos, así que yo siempre aconsejo tener una en nuestro maletín. Y nada, simplemente un par de minutos después ya tenemos hechas las aperturas, ponemos ya cada cosa en su sitio y como siempre usamos silicona caliente para sellar y dejar ya todo fijado. Bueno, antes tenemos que soldar el interruptor, que lo habíamos desoldado para poder ponerlo en el sitio. Ahora lo que tenemos que es hacer los conectores que van a los relés, puesto que tendremos que gestionar algo. Yo, como habéis visto al principio del vídeo, he elegido un par de lamparitas, o sea que voy a usar estas regletas de electricista que son bastante gruesas, que justo vienen a la medida para conectar enchufes. Lo voy a poner en la parte superior y también con la Dremel, y luego con silicona caliente los fijaré. El conexionado de estas regletas a los relés no es muy complicado, pero os pondré por aquí arriba las conexiones para que vosotros las tengáis claras en caso que queráis replicar este proyecto, aunque tengo que decir que cada microondas puede variar de uno a otro, pero a grosso modo más o menos todos van a tener la consola muy similar. Tendrá unos relés, tendrá una protección para las puertas abiertas, así que más o menos siguiendo este vídeo podréis vosotros convertir, pues eso, una consola de microondas estropeado en un temporizador programable. Eso sí, mucho cuidado porque por aquí van a ir 220 voltios y bastante potencia. Creo que estos relés son capaces de gestionar hasta 3500 vatios, por lo tanto mucho ojito, poner cables medianamente gruesos, y yo estoy usando termorretráctil para evitar que nos dé un chispazo no deseado. Mucho cuidado porque cuando jugamos ya con 220 voltios puede haber algún accidente que, bueno, puede tener hasta finales bastante dramáticos. En cualquier caso, si hacemos bien las conexiones no tiene que haber ningún problema y este aparato es totalmente seguro. Y ya veréis como yo, sin ser una persona súper perfeccionista, simplemente con tener un poquito de lógica y saber hacer las cosas, voy a realizar un proyecto que es totalmente funcional y seguro a la hora de manipularlo. Ahora no, porque está sin tapadera trasera, pero luego le pondré una, aunque inicialmente vamos a poner esto en marcha para ver si está todo correcto, el conexionado, y mi invento funciona. Ahí ponemos, por ejemplo, una bombilla que es, bueno, pues cualquier cosa que podemos poner a 220, eso sí, tira a 220, no pongáis ahí algo que funcione a 12 voltios porque lo vais a fundir. Y funciona, llegaría a 0 y pita y se apaga. Eso es la salida del microondas. Ahora estamos probando la salida del grill y hace lo mismo. Cuenta regresiva, podemos poner el pause y seguiría desde el momento en el que lo hemos pausado y también se apaga. Esto, por ejemplo, tiene un montón de utilidades. Cualquier cosa que funcione a 220 voltios que consuma menos de 3500 vatios podremos conectar ventiladores, puntos de luz, reproductores de música, televisores, lo que queramos. Eso sí, estamos limitados a esos 59 minutos que nos da como mucho este temporizador. Y vamos a probar qué tal funciona con mis lamparitas de sal, que son hiper relajantes. Ponemos 10 segundos, modo microondas, y se enciende la de la izquierda. Cuenta regresiva hasta 0
y se apaga. Vamos a ver modo gris, qué sucede, y evidentemente se conectará o se encenderá la de la derecha y la de la izquierda permanecerá apagada. Perfecto, y ahora vamos a poner modo combi, que es gris y microondas todo a la vez, por lo tanto las dos se encenderán a la vez y las dos se apagarán a la vez. Si te ha resultado útil este vídeo, recuerda dejarme un gran like y por aquí arriba tienes un par de vídeos que seguro también te gustarán. Hasta luego, chao chao.